Bueno, empezamos hoy la grabación, la tercera parte de este hermoso Salmo 78, de la mano de la bendecida familia Calvi Monti. Así es que te dejo, amigo Cariel. Perfecto, muchas gracias a todos por el espacio. Espero que se escuche bien. Bueno, nosotros somos Valentina y mi nombre es Cariel. Vamos a seguir con la tercera parte del Salmo. Ahí compartimos la pantalla. Muy, muy agradecido por la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir su palabra y llevar este mensaje para que realmente, tal y como dice esta placa, lo sepa la generación venidera. Así que bueno, comenzamos. ¿Se ve bien? Bien, amigo, bien. Perfecto, ahí está, gracias. Bueno, comenzamos recordando siempre el triple propósito que teníamos en este salmo que pudimos encontrar, que el primer propósito es que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él. Siempre recordar esto, saber que nuestra fuente de toda salvación, nuestra vida está en Él, y nuestra esperanza y nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Nunca olvidar su intervención, ese es el segundo propósito que queremos recalcar con este salmo. Recordar que el Señor siempre llega a tiempo. A veces pensamos que llega tarde, a veces pensamos que llega en un momento desafortunado, pero el Señor siempre llega a tiempo y siempre tiene Él la prioridad y el tiempo adecuado para nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, es finalmente cumplan sus mandamientos. Yo creo que este es el más importante de los puntos a tener en cuenta en este salmo, porque cumplir sus mandamientos es en nuestro propósito en esta tierra, es que realmente podamos entender que nuestra vida tiene que estar cimentada y fundamentada en sus mandamientos, en su Torá, en su instrucción, y en realmente poder serle fiel a Él con todo nuestro corazón. Bien. Bueno, buenas tardes familia, mi nombre es Valentina y el versículo es el 52, vamos a empezar la tercera parte. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Bien. Acá lo que podemos ver claramente es como la palabra desierto que se refiere al Strong's 4057, que es la palabra midbar, que es soledad, desierto. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel ha atravesado grandes pruebas, grandes tribulaciones y aflicciones para llegar a conquistar la tierra prometida, ¿no? La palabra desierto significa aflicción y sufrimiento. Yo recuerdo en el pueblo de Israel que cuánta esclavitud, cuánta soledad ha sufrido en Egipto cuando estaban allá, y eso me transporta a recordar el confort de la esclavitud. Me lleva a pensar en el confort que a veces tenemos, o en el cual estamos sumergidos como personas que vivimos en un mundo, en un sistema que nos ofrece confort, que nos ofrece mucha tranquilidad o seguridad en cosas pasajeras, ¿no? Y el Señor constantemente nos llama a salir de este confort, a salir de esta esclavitud que parece muy cómoda, ¿no? Y yo puse una frase que es me llamó mucho la atención, que dice: la libertad de la esclavitud tiene un costo que todos debemos pagar. Muchas veces son desiertos llenos de aflicción y soledad. Y qué importante es tener en cuenta esto, y no pensar que vamos a ser libres de una esclavitud tan fácil como a veces creemos que simplemente es un momento, pero a todo es un proceso, es difícil, y tenemos que luchar, tenemos que ser valientes para poder realmente ser libres. Así que ahora vamos a leer Éxodo 13, 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin
a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bien, perfecto. Bueno, lo que tenemos que ver en este versículo y la importancia que tenemos que recalcar es que el Señor nunca se aparta de nosotros. En este proceso de salir de la esclavitud, salir de esta comodidad, de este confort, el Señor nunca nos deja solos, nunca nos deja a nuestra merced, nunca nos deja abandonados, y tenemos que confiar claramente y plenamente en Él para poder ser libres realmente de este confort tan cómodo que a veces nos ofrece Egipto. Bueno, el 53 dice, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Bien, acá voy a pedir si alguien puede ayudarme leyendo Éxodo 14 del versículo 26 al 28. ¿Puede ser Yami o Hugo? Listo. Bueno, Marcelo, aquí nos ayuda Marcelo Reyes. Huguito también usted me avisa. Gracias, Marcelo. Buenas tardes para todos. ¿De lo que está en la pantalla, Cariel? Sí, El hermano. Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros, y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Perfecto, muchas gracias, ¿Sí? hermano. Ahí está. Bueno, acá podemos ver claramente cómo la mano del Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel y siempre va a estar con nosotros, que somos también la posteridad del pueblo de Israel, ¿no? Siempre acordarnos de nuestra identidad, como vimos en el Salmo anterior, en la parte anterior del Salmo 78, recordar que somos Israel, y que realmente nuestros antepasados fueron acompañados todo el tiempo con el Señor. Y yo me hacía una pregunta: si el Señor todo el tiempo estuvo guiando a Israel, todo el tiempo estuvo acompañándolo para que no tengamos temor, para que no tengan temor el pueblo de Israel, ¿cómo pudieron dudar aún viendo su poder, ¿no? Y nos llevaba a la reflexión y a pensar que el hecho de que el Señor nos guíe no significa que no podamos tener temor, sino que yo creo que nuestro error más grande es caer en la duda. Eso es nuestro error y es nuestro mayor pecado. Cuando nosotros caemos en la duda somos necios, ya que estamos quitando la mirada de nuestro Creador para ponerla sobre la creación, sobre cosas pasajeras, sobre cosas vanas y sobre cosas que nos van a apartar del Señor y de toda su instrucción. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, en aquel, el consumador de nuestra fe, en aquel que nos vino a rescatar y que nos vino a traer salvación, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar. A ver si podemos. 54 dice, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Bien. Acá cuando se refiere a la frontera de su tierra santa, está haciendo una referencia a Yeshua, ¿no? Una analogía a Yeshua que fue aquel que conquistó espiritualmente el monte de Sión. Pero sabemos que literalmente el que lo conquistó fue el rey David, ¿no? Que fue un anticipo profético de lo que vendría a ser posteriormente justamente nuestro Salvador, nuestro Mesías, para desde ese lugar reinar y declarar su dominio sobre toda la tierra, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, ¿no? Sabemos que Él es el Rey y Él es el único que merece toda la gloria. El Señor ha elegido a esta tierra como su tierra, como su habitación, y es un honor para nosotros, como partes del pueblo de Israel, conocer esto y tener este tesoro de saber que el Señor ha elegido el monte de Sión y saber este concepto, ¿no? De mano derecha, saber que su diestra representa su misericordia, que representa realmente el amor que Él tiene por nosotros también. De una forma u otra, espiritualmente, Yeshua en sí nos demostró su amor y su misericordia.
digamos. Bien. Ahora el 55 dice, a ver, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas, repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Bien. Acá cuando la palabra naciones se refiere a gentiles, goim, ¿no? Sabemos que la palabra naciones hace referencia a muchas naciones que estaban en la tierra de Canaán, en la tierra que el pueblo de Israel luego iba a conquistar, que fue prometida a Abraham, nuestro padre, y el Señor siempre fortaleció al pueblo de Israel para luchar contra todas las naciones, contra todas estas tribus que estaban en la tierra de Canaán. Recordemos que eran descendientes de los Nefilim, que eran gigantes. Estos eran aquellos que tiempo antes, enviados por Moisés, se habían atemorizado tanto cuando los veían. Dicen que ellos se veían como la langosta frente a los gigantes, frente a los Nefilim. Y cómo a veces las situaciones adversas pueden atemorizarnos y pueden llevarnos a dudar del poder de nuestro propio Dios, ¿no? Como decíamos antes, que a veces la duda nos supera y realmente no podemos poner los ojos en el Señor. Otra palabra que es importante resaltar de este versículo es la palabra cuerdas, que en el Strong quiere decir dolores, cuerdas, sogas. Una cuerda, un cordel de medir, un distrito, herencia, soga. Se refiere a todo el dolor con el que tuvo que lidiar Israel y Josué particularmente, que ahora vamos a ver a continuación, que fue aquel encargado de repartir las tierras, aquel encargado de conquistar las tierras, ¿no? Qué dura tarea le tocó a Josué. Realmente nosotros a veces lo tomamos muy a la ligera, pero Josué fue un personaje súper importante para la historia de Israel, para el pueblo de Israel, ya que él ha sido elegido por el Señor y con dolor, dice la palabra, con dolor, con aflicción, tuvo que llevar a cabo esta tarea, ¿no? Ahora vamos a leer Josué 11, 16 al 23. Si alguien puede leerlo, hermanos, ¿me harían el favor? Carmen, ¿nos podrías ayudar, Carmen? ¿Estás por ahí con lectura? Aquí estoy, Josué. Josué 11, 23. 11, mira, 16 al 23. Gracias. ¿Está ahí en pantalla, no? No, hermano, si lo puedes buscar. Sí, ¿está en pantalla? ¿Es el que está en pantalla? No está en pantalla. Ya. Es 11, 53. 11, 16 al 23. 11, 16. Ya. 11, 16. Josué tomó toda aquella tierra, las montañas, todo el sur, toda la tierra de Gosén, los bajos y los llanos, las montañas de Israel y sus valles. Después el monte Alá, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, al pie del monte Hermón. Tomó también a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo José tuvo guerra con esos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con Israel, salvo los heveos que habitaban en Gabaón. Todos los tomaron en guerra, porque el mismo Señor endureció el corazón de ellos, para que resistiesen a Israel con guerra, para destruirlos sin misericordia. Desarraigó como el Señor, para desarraigarlo, para que como el Señor había mandado a Moisés. En ese mismo tiempo fue Josué y destruyó a los ananeos, los gigantes de las montañas de Hebrón, de Bin, Aná, y de todas las montañas de Judá, e Israel. Josué lo destruyó a ellos y sus ciudades.
Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, Gat y Asdod. Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés y la entregó a los israelitas en herencia, conforme al reparto de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Perfecto, hermana. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Le dimos un versículo complicado a la hermana, disculpe. Bien, seguimos. Ahí está. Bueno, como sabemos, como acabamos de leer, Josué fue el encargado de repartir, de conquistar y de repartir la tierra entre las tribus de Israel. Así como dice Josué 14, del 1 al 2, las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Y acá trajimos un mapa de Israel en esos tiempos. Es aproximadamente en el 1200, 1050, antes de Cristo. Este mapa más o menos da la distribución de las tierras conforme al Señor lo dispuso, ¿no? Por eso justamente es una tarea muy difícil, que llevó mucho tiempo de conquista, mucho tiempo de lucha. No ha sido fácil sin duda, pero el Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel y le dio la victoria para poder llevar a cabo su plan, ¿no? El 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Bien. Acá estamos. Vamos a leer ahora. Como podemos ver, llegó un momento en el que el Señor, a pesar de su fidelidad, a pesar de todos sus prodigios, de todos sus milagros, el pueblo de Israel siguió con su infidelidad, siguió, como pudimos ver en la parte anterior y en la primera, que el pueblo de Israel y nosotros hemos sido constantemente infieles al Señor, hemos desobedecido a la palabra de Dios, y justamente como sabemos, este salmo es un salmo que nos lleva cronológicamente por toda la historia de nuestro pueblo, ¿no? Nos lleva justamente a este momento que es el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, según la palabra lo nombra, es un tiempo en el cual cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y es un tiempo donde se ve la extrema desobediencia y las consecuencias tan graves que trae la desobediencia, ¿no? En nuestras vidas también podemos verlo, cuando realmente somos infieles al Señor, las consecuencias siempre están presentes. Ahora, si podés leer, Valen, por favor, Jueces 2, del 11 al 15. Apostasía de Israel y las obras de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como él había dicho, y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Perfecto, gracias. Justo como comentábamos, la aflicción viene por la desobediencia. La desobediencia a la palabra del Señor es aquella que nos trae aflicción, nos trae tristeza, y realmente es la que nos aparta del Señor, no de su corazón. Ahora más adelante vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Bien. El 57 dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Perfecto. El propósito de un arco es lanzar flechas y herir al enemigo. Y hay un salmo que nos habla de que nuestros hijos son como flechas que tienen que tener un objetivo y tienen que darle al enemigo. Y ese es el propósito de Israel: acabar con el reino de las tinieblas, con el reino de la muerte,
impactar a toda esta falsa religiosidad, toda esta idolatría. Este es el propósito de Israel. Sin embargo, como podemos ver en el Salmo, algunos se volvieron como arco engañoso. Esto quiere decir que en vez de dirigir sus flechas a los dioses falsos, empezaron a dirigir sus flechas hacia su propio creador. Y me llamó mucho la atención este comentario porque me ponía a pensar, y somos flechas realmente en la mano del Señor, que somos enviados, ¿no? Somos enviados para un propósito en específico. Y si nosotros no cumplimos ese propósito, no atacamos realmente al enemigo que tenemos que atacar, nos convertimos en enemigos de nuestro propio pueblo y herimos gravemente a nuestro prójimo. El hecho de que nosotros no guardemos sus mandamientos, que no guardemos su instrucción, nos convierte en enemigos y nos aleja profundamente de la palabra del Señor y de lo que quiere el Señor para todos nosotros que somos Israel, ¿no? El 58 dice, con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Bien. Este versículo es impactante porque aún a pesar de todo lo que sucedió, todos los milagros, Israel volvió a ser infiel. Israel cometió adulterio, cometió el pecado de idolatría, como lo califica el Señor, y es infidelidad contra el Señor, es realmente hacer doler su corazón, ¿no? Podemos ver realmente el corazón del Señor. Y yo les hago una pregunta, una reflexión, ¿cómo nos pondríamos si nosotros ayudamos a una persona, ¿no? A que progrese, a que esté mejor, a que realmente pueda salir adelante? Y luego esa persona le da las gracias a otro públicamente. Simplemente se olvida de nosotros y no le agradece a las personas que le ayudaron correctamente. Yo pensaba, es que la gratitud tiene que ver con todo el reconocimiento de nuestras acciones, tanto sean privadas o públicas. Y eso es lo importante de esto, que nuestra vida completa, en nuestras acciones en forma privada como en nuestra forma pública, pueda llevar gloria a Dios, pueda realmente enaltecer sobre todo al Dios de Israel, y que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. Y acá vamos a compartir un breve video acerca de Ezequiel 16, que bueno, se lo recomendamos que lo lean completo porque la verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros y nos ha hablado el Señor a través de este video. Bueno, esperemos que lo disfruten y bueno, vamos con el video. Capítulo 16. Después recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, ¡vive! Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales.
hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina, y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. ¡Eso es adulterio contra mí! Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? ¿También tenías que masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a ídolos? En todos tus años de adulterio y pecado detestable, no recordaste ni una sola vez los días pasados, cuando estabas desnuda y tirada en el campo, pataleando en tu propia sangre. ¡Qué aflicción te espera!, dice el Señor soberano. Además de todas tus otras perversidades, edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina, contaminaste tu belleza ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en una interminable ola de prostitución. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad. Por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes. Después de prostituirte con los asirios, tampoco quedaste satisfecha. Por si fueran pocos tus amantes, también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aún así quedaste satisfecha. ¡Qué enfermo tienes el corazón!, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas, comportándote como una prostituta desvergonzada. Edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad, has sido peor que una prostituta, tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Bueno.
La verdad que impactante, ¿no? Este video, cómo nos lleva a reflexionar y a pensar y a ver el corazón de nuestro Señor. El corazón de Él como un amado que quiere una novia, que quiere una amada limpia, que busca una iglesia, un pueblo que esté limpio, que esté puro y que realmente Él encuentre nuestras vasijas, nuestras lámparas llenas de aceite, llenas de su presencia, de su palabra, que nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Esto creo que es lo más importante y lo que nos tiene que dejar este capítulo de Ezequiel. Ezequiel completo, la verdad que es un libro de mucha bendición y bueno, justamente esta traducción y esta lectura ha sido de mucha bendición para nosotros. Así que bueno, espero que les haya gustado. Bien. El 60 dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Bien. Acá, como sabemos, el tabernáculo de Silo se encontraba en el territorio de Efraín, en las tierras, las tribus del norte, ¿no? Y ellas fueron las primeras en ser infieles, ¿no? Como sabemos, ellas fueron llevadas cautivas a Siria en el 722, debido a la infidelidad, debido a este pecado de no guardar sus mandamientos, debido a todo lo que acabamos de escuchar, la idolatría, en sus lugares altos, cambiaron sus fiestas, cambiar su sacerdocio, sus días, que realmente no respetamos el Shabbat y guardamos tantas cosas y tantas fiestas humanas que realmente el Señor dejó, dice la palabra, el tabernáculo en Silo, el lugar donde Él habitó, para realmente reemplazarlo, ya vamos a ver más adelante. Ahora vamos a leer Jeremías del 7 al 11. Si alguien podría hacernos el favor de leer este versículo, hermanos. ¿Me puedes ayudar, Félix? ¿Cómo estás, Félix? ¿Estás por ahí? Si no... Sí, aquí está. Hola, Félix. ¿Cómo estás, Félix? Bien. Ayúdame con la lectura. Bendiciones a todos. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho estas cosas, hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Perfecto. Muchas gracias, Félix. Como podemos observar en este versículo, el Señor primero tuvo la lección en el cual tuvo la lección en Efraín, ¿no? En el tabernáculo de Silo, donde habitó su presencia. Y esta palabra justamente Jeremías la estaba dando a las tribus del sur, ¿no? Haciendo una analogía y advirtiéndoles acerca de que si no guardaban sus pactos, si no realmente andaban en su ley, así como dice, así como los eché en Silo, como me fui de Silo, también me iba a ir del monte de Sión, ¿no? Que es justamente el lugar donde va a ser reemplazado el tabernáculo del Señor.
Bien. En el 61 dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Bien. Acá vemos como el Señor claramente, una vez que nosotros a veces somos infieles o somos desobedientes, Él realmente entrega su poder, por así decirlo, su gloria, es un modismo simplemente, pero el Señor entrega su potestad de cuidar a su pueblo, de cuidar a sus hijos, cuando nosotros nos alejamos de ese marco, de ese cerco de protección en el cual el Señor nos contiene, ¿no? que son sus mandamientos, que son aquellos que nos dan vida, aquellos que nos resguardan y nos protegen de realmente caer en manos del enemigo. Ahora vamos a leer 1 Samuel 4, del 4 al 22. Camila Cabil. No, van a leer ahí. Listo, perfecto. Sí, sí. Perdón. Sí, gracias. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bien. Acá podemos ver lo increíble y lo poderosa que era para el pueblo de Israel el arca de Dios. El arca de Dios simbolizaba de alguna forma su presencia, ¿no?
en el cual estaba su pacto, en el cual realmente el pueblo, cuando veía el arca del pacto, cuando veía el arca de Dios, tenía la confianza y la seguridad de que el Señor estaba con ellos. Qué desesperación había sido para el pueblo darse cuenta de que el arca de Dios había sido tomada. Y el Señor, tal como dice este versículo, entregó a cautiverio su poderío. Recordemos que el Señor nunca pierde el dominio o pierde el control de las cosas. Él siempre está al control. Y Él todo lo que pasa lo permite y lo deja suceder por alguna razón. Entonces, esto nos enseña que tenemos que caminar de acuerdo a su instrucción, de acuerdo a su camino, para realmente no ser entregados en manos del enemigo, para que el Señor realmente siempre, siempre, pero siempre nos mantenga guardando sus mandamientos. El 62 dice, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Bien. Israel fue muchas veces advertido de lo que le sucedería si no obedecían sus mandamientos, y Dios cumplió su palabra trayendo afrenta y dolor al pueblo, a través de la espada de sus enemigos. Tal como leímos en el versículo anterior, el Señor trajo afrenta a través de sus enemigos, a través de los filisteos en este caso. Y así constantemente el Señor busca enseñarnos de alguna forma, así sea con dolor a veces, las lecciones tan importantes que tenemos que aprender cuando somos desobedientes. El Señor entregó a su pueblo a espada, significa que Israel tuvo que luchar arduamente contra los filisteos, e incluso fue vencido. Dice que murieron 30.000 hombres a pie. Así que imagínense la gran mortandad que había en ese momento en todo el pueblo de Israel, ¿no? Bien, el 63 y 64 dicen, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Bien. Era tal el caos en Israel que ya no había casamientos, ya no celebraban bodas ni festividades. Como sabemos, la familia es uno de los fundamentos de una sociedad. Es lo más importante si nosotros queremos construir una sociedad, una nación, es la familia. Y con esto podemos ver cómo Israel estaba perdiendo la posteridad, estaba perdiendo la esperanza en el futuro, ¿no? Justamente la generación venidera de la cual nos habla este salmo. Incluso el sacerdocio fue destruido, como podemos ver, los sacerdotes cayeron a espada, dice, todo por no conducir el pueblo a la Torá, demostrando que Dios había entregado a sus enemigos, los había entregado a sus enemigos sin hacer excepción de clases sociales ni de cargos. Todas las personas y todo el pueblo por igual padeció gravemente esta aflicción, ¿no? Fueron entregados, fueron realmente dejados en manos del enemigo. Bien, el 65 y el 66 dicen, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Bien. Es común que las personas tomen vino, a veces para olvidar una tristeza, una desilusión, o para insensibilizarse simplemente. Es el contexto que utiliza el salmista, que utiliza, recordemos, Asaf, para expresar esta analogía, ¿no? De cómo que Dios expresa su dolor, por así decirlo, por una esposa infiel, por una esposa que le ha fallado y que ha quedado corta su gloria, que ha realmente desobedecido sus mandamientos y ha provocado el dolor y el sufrimiento tan profundo en su corazón. Como podemos leer en Proverbios 31:6, dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Realmente, antiguamente se utilizaba esta analogía para exaltar y para poder quizás hasta despertar, ¿no? Un poco del sueño en el cual poéticamente se habla de que el Señor tenía, pero en realidad el Señor claramente estaba al control, simplemente que como un padre nos ama, también nos corrige, y a veces la corrección duele. Bien. El 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó.
edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Bien. La tienda de José, cuando se refiere a José, habla de su descendencia, ¿no? Sabemos que la palabra se explica de esta forma, hablando de José y toda su tribu, toda su descendencia, ¿no? Todo lo que nace a partir de José. Y un recurso que se usa en este versículo es comparar a José y Efraín, hablando de lo mismo, hablando de la misma descendencia de las 10 tribus del norte, aquellas que, recordemos que Efraín tomó el lugar de José a través de la bendición de Jacob, ¿no? Y José fue alguien fiel a Dios a pesar de todo lo que sufrió, ¿no? A pesar de estar en Egipto, a pesar de que él había sido elegido y había sido uno de los primogénitos según el Espíritu, de acuerdo a su capacidad, ¿no? Pero su descendencia se corrompió y a partir de ese momento ya Dios no pudo elegirlo, sino que tanto tuvo que elegir a Judá, como dice el versículo 68, tuvo que realmente cambiar su lugar de morada, como lo vimos antes, siendo el tabernáculo de Silo el primer lugar. Luego él eligió el monte de Sión, ¿no? Dice la palabra. Bien. Y ahora hacemos una diferenciación entre José y Efraín, entre José y David, o sea, Judá. Este es un comentario extraído de Descubre la Biblia, que la verdad nos pareció muy rico para este salmo, para lo que veníamos hablando y para el contexto que estamos queriendo darle. Así que lo pusimos tal cual está, la verdad que ha sido una bendición para nosotros. Una diferencia entre David y José es que no se registran pecados por parte de José, y en el personaje de David sí se registra pecado, ya que no cumplió la Torá. Pero a pesar de esto, y específicamente en el tema de no adulterar y no cometer homicidio, a pesar de eso David nunca fue infiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay registros de que David hubiese cometido idolatría. David siempre fue fiel a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. David pecó porque es carne, pecó como todos pecamos, pero David nos enseña el principio de cómo Dios justifica a su pueblo. Hay quienes podrían ser confundidos con el propósito de la Torá y pensar que la obediencia a la Torá es lo que nos va a hacer obtener la salvación, y que si no somos obedientes a la Torá, entonces no vamos a obtener la salvación. Sin embargo, nos tiene que quedar muy claro que es imposible que podamos guardar toda la Torá. Todos hemos fallado, todos hemos pecado en algún sentido, de manera que lo único que nos garantiza la salvación eterna es confiar en el Hijo de David, confiar en que Él pagó por nuestros pecados, confiar en que Él murió por nosotros, tener la convicción absoluta de que, aunque hemos cometido, de que nosotros iremos a Él, y que aunque pequemos como David, aunque fallamos como David, aunque hemos cometido actos terribles en contra de Dios, a pesar de eso, reconocemos que el Hijo de David pagó por nuestros pecados. Es un comentario impactante que hace Joseph acerca de la diferencia entre José y Judá, ¿no? Siendo ambos hijos del mismo padre, siendo ambos hijos de Israel, pero sin duda el corazón de David, volviendo, como podemos verlo en el Salmo 51 que hemos compartido, volviéndose en sí mismo sobre sus pasos, reconociendo el error tan grande que había cometido, y con ese corazón conforme al del Señor, como dice la Escritura, ¿no? Ese es el corazón que busca que tengamos el Señor. El corazón conforme al de David, ¿no? Conforme al Señor como el de David. El 70 dice, eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Bien, acá el Señor, el salmista se refiere a David como el amado, hace una comparación y una profecía, ¿no? Es proféticamente hablando de Yeshua, hablando de dónde salió David, ¿no? Justamente lo ha tomado de lo menospreciado. Recordemos el versículo 22, le dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. El problema de las tribus del norte fue que dejaron de poner su seguridad en Yeshua. Pusieron su seguridad en dioses falsos, en sus propias obras, y desenfocaron su mirada de su único y suficiente Salvador. Bien, el 71. De tras las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad.
Bien, acá como podemos ver en la imagen, justamente dice detrás de las paridas, ¿no? De los lugares más pobres o menospreciados, es donde fue elegido David. Así como cada uno de nosotros hemos sido elegidos por el Señor, aún en nuestra mayor vileza y nuestro mayor pecado. Demostrando con esto que el Señor sigue siendo fiel a un pueblo tan infiel como nosotros, ¿no? Aún detrás de esos lugares donde nadie puede amarnos, donde nadie puede aceptarnos, el Señor decide restaurarnos, decide tomarnos nuevamente con su amor y limpiarnos. Ese es el amor de nuestro Dios. Y es esto lo que hemos podido ver a través de todo este salmo, cómo el Señor, aún a pesar de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, Él decide elegirnos y limpiarnos. Ahora vamos a leer 2 de Samuel 7:8. Si alguien puede leerlo, por favor, hermanos. A ver si nos puede ayudar Lina Ríos, está por ahí. 2 de Samuel 7:8. Sí, déjame lo busco y ya le. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Segunda de Samuel 7:8 me dijo. Sí, hermano. Correcto. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel 7:8. Dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Como podemos ver en este verso, el Señor ha elegido a David proféticamente en Yeshua, ¿no? Para que Él realmente sea el rey soberano de todo Israel, de todo su pueblo, para perpetuar su heredad, tal cual como dice este versículo, ¿no? A ver si se cambia. Estamos... Ahí está. El 72 los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Bien. Y ya para llegando al final de este salmo, tenemos que recalcar que Yeshua decidió ser nuestro Salvador y acabar de una vez con la rebelión del pueblo de Israel. Y la forma en que lo hizo fue destruir a los infieles. En lugar de destruir a los infieles, Él lo que hizo fue acabar con la infidelidad. Él prefirió, tenía una decisión que tomar el Señor, y era realmente acabar con esta idolatría, acabar con este pecado, y en vez de acabar con nosotros, Él decidió acabar con los ídolos, realmente destruir a todo esto que va en contra del Señor, en contra de sus mandamientos, ¿no? Y Yeshua enunció y dijo, muerte, yo seré tu muerte. Él liberaría a su amada de la muerte, tomando nuestro lugar en sacrificio. Y de esta forma el Señor nos representaría a todos, siendo esta la gran pericia de sus manos para pastorearnos con amor hacia el Padre. Y acá podemos ver cómo sus manos íntegras, sus manos limpias, pueden realmente guiarnos y pueden realmente llevarnos hacia el Padre, pueden conducirnos. Recordemos que el Señor dijo que Él es la puerta hacia el Padre, Él es el camino hacia el Padre, y que no podemos hacer nada si no estamos aferrados a Él, ¿no?
Como conclusión de este salmo, queremos recordar que debemos contar a nuestros hijos, a la posteridad, a la generación venidera, todo lo que hizo Israel tal cual como pasó, sin maquillajes, sin ocultar nada de los antepasados. Debemos mencionar que nos alejamos de su pacto, fuimos rebeldes, cínicos, descarados, que si no fuera por la fidelidad de Dios, nos hubiéramos exterminado. En el libro de Lamentaciones dice: por no haberse acabado las piedades de Dios, es que no hemos sido consumidos. Nuevas son sus piedades cada mañana, pero estas piedades son una oportunidad más para terminar con las insensateces que hacemos. Debemos guardar sus mandamientos y no cometer los mismos errores de nuestros antepasados, no olvidarnos las obras de Dios. El Mesías nos dice claramente: el que no está conmigo, está contra mí. Nosotros somos su pueblo, y por eso debemos conducirnos correctamente y de acuerdo a su Torá, cumpliendo de esta manera el objetivo que nos propone este salmo, para que realmente esto lo pueda saber la generación venidera. Muchas gracias, hermanos. Bueno, amigo Cariel, si puedes dejar de la pantalla, compartir. Ahí está. Bueno, súper, esto fue la tercera parte del Salmo 78 junto a la familia Calvimonti desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, desde Buenos Aires acá, pero ustedes están en otra parte de Argentina. Así que un abrazo a esta hermosa familia. Vamos a dejar de grabar.